Sí, bueno, vamos presentándonos. ¿Les parece, chicas? Hola, ¿qué tal? Por supuesto. Buenas tardes a todos y todas. Yo soy Diana Yay González. Es un gusto nuevamente poder vernos con los que ya nos vieron la primera vez. Sí, me presento bueno, aún no me presento. Mi nombre es Angélica Bernabé, soy directora del Centro Especializado en Tartamudes en Perú. Y muchas gracias por acompañarnos en esta segunda fecha. De hecho, como parte de nuestras actividades en el centro también es realizar charlas como estas para seguir informando a las personas que estén interesadas en el tema. Además de ello, también brindamos desde siempre los servicios de atención en cuanto a procesos de evaluación y terapia, aquí en Lima principalmente. Por ahora estamos trabajándolo todo mediante consultas online debido a la situación, y bueno, también tenemos una red de terapeutas en Trujillo, Arequipa y Moquegua, además de Lima. Así que muchas gracias por estar aquí, y ahora se va a presentar una invitada que apreciamos mucho, Ana Karina Espinosa. Hola, muchas gracias, Angélica. Yo soy Ana Karina Espinosa, soy fonoaudióloga de Chile, soy la directora del Centro de Abordaje Clínico de la Tartamudez, Fluir Más, y estoy muy contenta de poder estar nuevamente con ustedes, chicas, hablando sobre lo que más nos gusta, ¿cierto? Y además dándoles las respuestas a lo que podamos responder dentro del tiempo que tenemos. Ustedes saben, el tiempo es virtual, pasa muy rápido. De repente pasa el tiempo tan rápido que no alcanzamos a darnos cuenta que estábamos conversando. Así que muchas gracias por la invitación. Ana Karina ya es de casa. Por supuesto. Y muchas gracias igual, Ana Karina, por acompañarnos. Y bueno, muchas gracias a todas las personas que se están conectando. Así que bueno, antes de empezar a hablar sobre tartamudez, queremos aprovechar en invitarlos a participar de nuestro curso de formación virtual. Este curso se llama Evaluación y Tratamiento de la Tartamudez. Este año va a ser la segunda promoción de alumnos. Es un curso organizado por el Centro Especializado en Tartamudez, aquí en Perú, por el Instituto de Lenguaje y Desarrollo en España, y por Fluir Más en Chile. Este curso tenía al inicio la modalidad semipresencial, pero debido a la situación actual, hemos tenido que adaptar este curso a la modalidad únicamente online. Entonces es por ello que, bueno, la fecha se ha cambiado, ahora va a empezar el 22 de junio. Bueno, también evidentemente los costos se han reducido, y hemos añadido, además de las clases virtuales de cada módulo, clases en tiempo real, que van a estar a cargo de las especialistas. Exacto. Así que bueno, están todos súper invitados a participar. Y para que tengan más información, pues pueden enviarnos un mensaje por Facebook, y ahí les vamos a enviar todo el PDF con la información. Así que bueno, ahora sí vamos a hablar de tartamudez, que Vamos a lo nuestro. a lo nuestro. Y vamos a hablar, en la primera sesión, para los que pudieron estar, estuvimos hablando un poco sobre mitos, verdades, así que esta vez les traemos algunos más. Y también queríamos aprovechar en que en caso tengan algunas preguntas, que las escriban en el chat como comentarios, y nosotros les vamos a ir respondiendo. Entonces, ¿mito o verdad? Estos son algunas ideas que le hemos ido extrayendo de lo que hemos encontrado en redes, comentarios que dicen algunos especialistas. Entonces vamos a ver qué tan cierto es y qué tan cierto no es. Entonces, empezamos por el primero. Este es uno que lo vi, de hecho, en Instagram, en una publicación de hace 3 días, creo. Entonces dije, bueno, vamos a hablar sobre esto. Dice, existen 3 tipos de tartamudez. Tónica, que es cuando hay un bloqueo al comenzar el discurso; clónica, cuando hay una presencia de leves contracciones musculares; y mixta, que se refería a cuando habían estas dos juntas, los bloqueos como las contracciones musculares.
¿Será cierto? ¿Será un mito? ¿Qué opinan ustedes? Pongan en los comentarios qué es lo que piensan. Uy. A ver. Ahí nos dicen que es verdad. Sara nos comenta que es mito. Oh. Ah, Mito. Mito, verdad, ya que. mito. Mito. Esa clasificación se usaba antes, pero ya no, nos dice Sara. Diana nos dice mito. Mito. Miriam. Muy bien. A ver, ¿a quién le gustaría comenzar, chicas? A Diana. Siempre Diana empieza. Bien, ya nos han comentado por aquí algunas personas que antes se solía utilizar esa terminología. Podríamos mencionar que es importante saber que pues, la información ha ido evolucionando también con los alcances, con las investigaciones, en fin, ¿no? Con todo lo que acontece. Sin embargo, clasificar la tartamudez en un solo tipo no es lo más adecuado, porque las personas que tartamudean van a tener diferentes manifestaciones según el contexto, según el tiempo. Aquí nuevamente hacemos mención a la variabilidad de la que ya habíamos hablado largo y tendido en la reunión anterior. Entonces, ¿qué tan cierto es de que una persona al tartamudear únicamente, no sé si está, aquí está, solamente tenga espasmos, ¿no? Entonces, sabemos que hay personas que tartamudean en un grado muy leve y no necesariamente presentan todas esas manifestaciones. Habíamos hablado también de la tartamudez encubierta. Entonces, clasificarla mediante tipos en realidad no es lo más adecuado. Por otra parte, para agregar a la explicación de Diana, estos tipos de tartamudez que ya no se utiliza esta clasificación, solo encasilla o describe el comportamiento motor de la tartamudez y se olvida de otros aspectos tan importantes como son los aspectos afectivos, cognitivos, sociales de la tartamudez y principalmente también el funcionamiento de la persona que tartamudea, cómo se ve limitada su experiencia comunicativa. Así que este tipo de clasificación en realidad da para hablar mucho. Seguimos hablando de esto porque tengo otra idea en mente. Así como les menciono, obviamente uno no puede clasificar la tartamudez solamente desde la perspectiva motora, porque la tartamudez es tremendamente variable, como dice Diana, en el tiempo, en una misma persona, puede con un interlocutor tener una fluidez muy buena, con otro una fluidez bastante más mala, y además tener características distintas. En realidad lo que nosotros hacemos a nivel motor es describir el comportamiento de las disfluencias típicas de la tartamudez que las personas tienen por el aspecto motor. Ahora, no sé qué piensas tú, Diana, respecto de la severidad de la tartamudez. Yo creo que hay harto, todavía está como en discusión, porque nosotros también podemos clasificar la tartamudez según su severidad motora, pero no podemos dejar de lado también la severidad funcional que pueda tener para una persona. Hay gente que tartamudea muy poquito y lo pasa pésimo.
y hay otras personas que tartamudean bastante y hacen una vida donde no se limitan. Exacto, ¿no? No podemos decir que es proporcional el grado de tartamudez en función a las características motoras que tiene, en cuánto puede afectar su funcionalidad o su efectividad dentro de la sociedad, por decirlo así, ¿no? Es precisamente lo que nos menciona Ana Karina. El hecho de que una persona quizás tenga una tartamudez muy severa no quiere decir que va a dejar de realizar actividades, ¿no? No quiere decir que limite necesariamente. De igual manera que es lo que se cree, en realidad bastante, que una persona que tiene una tartamudez leve es capaz de hacer todo o está dispuesta a hacer muchas actividades, no siempre es así. Muchas veces, no sé si te ha pasado, Ana Karina, dentro de la experiencia clínica, que cuando la persona tiene una tartamudez más leve, se siente a sí misma más limitada a realizar diversas actividades, ya sea en el aspecto laboral, en el aspecto profesional, en el día a día, en sus interacciones diarias. Entonces vemos que no necesariamente eso está relacionado. Y otro punto que me parece muy importante es el hecho de que nos interesa más describir todos los aspectos que puedan presentarse respecto a la tartamudez que en sí tratar de ponerle un tipo. Porque esto va a variar. Si usáramos esta tipología de tartamudez, no sería exacta, porque quizás en algunos contextos sería tónica, en otros contextos sería clónica, y finalmente lo que más se observa en la práctica es que siempre va a ser de alguna manera mixta. Entonces es bastante impreciso hacer uso de estos términos. Sí, definitivamente, bueno, si bien, bueno, eso me olvidé mencionarlo al comienzo, yo no soy terapeuta de habla, yo estudio psicología, entonces sí, pero de hecho igual es un tema de que hay que estar súper informadas, entonces, tal como comentaba Diana y Ana Karina, estos tipos de tartamudez ya son terminologías que se usaban antes, ahora más lo que se busca es hacer una descripción del habla de la persona, desde los bloqueos, repeticiones, prolongaciones, si hay comportamientos secundarios. Entonces, y bueno, evidentemente, como mencionaba Ana Karina, el lado afectivo, cognitivo, eso también va a ser súper importante. Respecto de esto mismo, porque no hay preguntas aquí en el chat, pero me imagino que varias personas se estarán preguntando, entonces, ¿qué hacemos? Si tenemos a alguien con tartamudez, y creo que es importante que aclaremos un poquito esos conceptos, igual como lo hicimos la vez anterior, porque en Argentina, por ejemplo, sabemos que se usa el término disfluencia como sinónimo de tartamudez, pero internacionalmente el término que se utiliza es tartamudez, disfemia, espasmofemia, que no me gusta mucho, pero eso no tiene nada que ver con su uso, pero en términos generales, cuando ustedes quieran buscar información en internet, información sobre el tratamiento, sobre la evaluación, no van a encontrar mucha información si buscan como disfluencia, porque el término más utilizado internacionalmente es tartamudez. Y aquí voy a mencionar y voy a dejar ahí el spoiler para lo que viene más adelante, donde dice, por ejemplo, el término que se utiliza o el término real es tartamudez del desarrollo. ¿Por qué será tartamudez del desarrollo? Y eso también genera algunas, ¿cómo decirlo? Como algunas dudas conceptuales con los colegas, porque cuando uno dice tartamudez del desarrollo, es como, claro, se le va a pasar, es algo fisiológico. Es Y parte ahí, del desarrollo normal de ella. En algún momento va a pasar por ese hito y va a seguir como si nada. claro, así que es un tema que, bueno, más adelante aparece, así que no vamos a dar respuestas, pero para que empiecen a poner sus preguntas, es importante entender cuáles son los conceptos y como bien mencionaba Diana, si nosotros no tenemos una base teórica clara o no tenemos una mirada amplia de las distintas nomenclaturas quizás que se utilizan en distintos países, podemos tener un montón de dudas. Y es súper importante que si vamos a trabajar, nos vamos a dedicar a la tartamudez, uno tiene que estar actualizándose permanentemente y además conocer un montón de perspectivas de la tartamudez. Sí,
Sabes que esto me hacía acordar que también hace días vi, creo que fue en Instagram, donde mencionaban que es normal que el niño tartamudea a los 3 años, ¿no? Como una aseveración. Entonces, no sé si aquí hay Bien, algo, ya lo vamos a desarrollar más adelante, ya me estoy adelantando, pero es muy importante tener mucho cuidado las palabras y los términos que utilizamos y dar una explicación para complementar esto, ¿no? Porque si yo pongo esa información en una línea así nada más, puedo confundir mucho. Entonces, normal no es, pues, porque no todos los niños tienen disfluencias atípicas o no todos los niños tartamudean a los 3 años. Ya lo vamos a ver más abajo, me estaba adelantando, disculpen, lo que pasa es que me acordé ¿No? lo que había leído hace días. Y ahí quiero mencionar que Javiera Wilke nos está preguntando cuánto dura ese hito. Entonces, eso es importante que lo vayamos guardando porque más adelante viene la respuesta. Y quería mencionar el comentario de Nadia que dice, el diagnóstico según el DSM-5 es tartamudez, es trastorno de la fluencia de inicio en la infancia. ¿Sí? Así que, súper. Y Sí. Verónica ya sabe cosas. Ya sabe cosas, así No, que es en que soy realidad, alumna de la promoción anterior, pues. sí, entonces está respondiendo cosas ahí. Claro, claro. Sí. Qué bueno. Entonces, vamos para el segundo. Ujú. Cantar es una actividad que se debe trabajar en consulta. ¿Tú la trabajas, Ana Karina? Redoble de tambores. Chan, ta, 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 ta. ¿Qué dicen? ¿Verdad o mito? ¿Qué opinan? ¿Verdad o mito? Vemos que hay mucha gente conectada, así que todos a responder. Igual Necesitamos también retroalimentación. es como gracioso porque nosotras hablamos, pero en Facebook se reproduce como 20 Sí, segundos después. Entonces Hay un desfase ahí. hay un espacio ahí que... claro. ¿Verdad? Entonces, Nos dice Sensen. ¿Verdad? Dice Yelka también. A ver, ¿qué opinan? Yelka Cantar se Noriega. usa. Sara nos dice mito, Javier nos dice que sí. Cintia, más adelante vamos a resolver eso. Cintia Cisneros, tu comentario más adelante será aclarado, no te preocupes. Sí, está súper interesante. Ujú. Voy a anotarlo. A ver, entonces, cantar es una actividad que se debe trabajar en consulta. ¿Lo decíamos al mismo tiempo? ¿Puede ser? No, 1, 2, 3. No, No. es no, un no, mito. no. De hecho, Eh, eh, ¿Sigo yo? perdón. ¿Sigo de yo? hecho, ¿O eh, Angélica? Angélica. sí, de hecho cantar es una... Justo por acá vi que lo mencionaron, que cantar se usa con... Bueno, ya perdí el comentario, pero mencionaba que cantar usa otra parte del cerebro, por así decirlo. Y sí, eso es verdad. Cuando cantamos no usamos las mismas áreas que usamos cuando nos comunicamos, cuando hablamos. Entonces, cantar es una actividad que se debe trabajar en consulta, no. Y aparte de que cuando cantamos usamos otra área del cerebro muy diferente a la que usamos en nuestra habla de todos los días, aquí entre nos como que no vamos por la calle cantando como que ¡hola, Claro. quiero! Es algo que no hacemos. De hecho, también me acuerdo que justo vi en una entrevista que habían hecho aquí en Perú, que Me vas a igual acordar. también hacían una recomendación, ¿te acuerdas, Diana? Ya sé Hacían cuál, una sí. recomendación, una técnica, una estrategia para usar en consulta era enseñarle a tocar piano. Y con Diana decíamos, claro, como uno va en la calle caminando con el Su piano, piano. entonces, no, Bueno, ni cantar, claro. hay otro tipo de estrategias que se trabajan en consulta, hay varias, Ujú. pero definitivamente cantar no.
Ahora, cantar lo que es cierto es que es un promotor de fluencia, o sea, eso es verdad, pero uno lo que busca es entrenar a nivel de habla y lo otro es que siempre vamos a buscar, dentro de los objetivos referidos a fluencia, es que sea natural. Entonces, no es natural, no es práctico tampoco eh, hablar todo el tiempo cantando con una entonación adecuada, o sea, parecida a la que se utiliza para el canto. Entonces, por allí ya estamos desencontrándonos, ¿no? Porque siempre vamos a buscar que la fluencia sea lo más natural posible. Entonces, por aquí ya estamos yendo por otro camino. Sí, para hacer un paralelo, podríamos asimilar las praxias motoras en el trastorno de habla, por ejemplo. O sea, no por subir y bajar la lengua y moverla rápido y hacer contorsiones, necesariamente vamos a mejorar el punto articulatorio de algún sonido, el modo articulatorio. Entonces, es muy importante entender que son habilidades distintas. Obviamente, y aquí también yo creo que es importante precisar que no todas las personas que tartamudean cantan fluido. Hay Es gente verdad. que se traba aún cantando. Entonces, ahí es donde también tenemos que ayudar a las personas a derribar algunos mitos. Los padres a veces llegan muy preocupados a la consulta y dicen, no, pero si lo hacemos cantar todo el día porque lo hace muy fluido. Y ahí es donde uno tiene que intentar explicarles a los papás con todo el amor del mundo que si bien es una actividad que pueden disfrutar, porque no se trata de no cantar, solo que no es un recurso terapéutico que utilizamos en la actualidad en las terapias, principalmente, diría yo, por lo mismo que mencionaba Diana, de la naturalidad. Si nosotros ya estamos haciendo cambios en el patrón del habla, son cambios complejos que llevan mucho tiempo, y si le damos a la persona una alternativa muy poco natural, que va a llamar muchísimo la atención y que finalmente se va a avergonzar de utilizar, es contraproducente para la terapia. Entonces, definitivamente, mito. Yo digo, no, no cantamos. No va a ayudar. O sea, Mm, pues una actividad de disfrute, incluso todo lo que tenga relación con las artes es algo muy agradable y va a ayudar, pero en otros aspectos a nivel de intervención fonoaudiológica no tiene efectividad cantar eh, ujú. para Sí, promover y de fluencia hecho natural. también esto que mencionan tan importante de la naturalidad me recuerda mucho. Scott hace unos días estaba hablando y decía, claro, hablar lento está súper bien, pero cuando lo llevamos a hablar súper, entonces ya no es natural. Lo que también buscamos es que se trabaje, sí, pero también tener mucho cuidado y que con este tema de la naturalidad. Entonces, bueno, mito, Sí, súper. súper, súper ¿Algún mito. comentario en Facebook? Chan, 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 chan. Parece que Esto están, bueno, están desfasados, pero de la llegar. demora de 20 segundos después se transmite en Facebook. Allí también estamos bastante relacionados con el punto 3. Seguimos el mismo camino. Se recomienda realizar actividades de relajación. ¿Qué dice el público? ¿Verdad o mito? Aprovechen de responder. Creo que esto ya lo habíamos respondido la vez anterior, ¿no? Pero como comentario de una participante. Un desglose. ¿Verdad? ¿Verdad? Nos dice Yelka. Qué lindo que nos vean desde distintos países. Yo estoy muy feliz. Sí, Sí. Desde España, desde Guatemala, desde Perú, desde Bolivia, desde Chile, obvio. De Paraguay había alguien. nos dice Mito, mito, verdad, mito, verdad, mito, mito. Está como dividido, verdad. ¿no? 50-50. Aquí hay otra pregunta de Karen Vanessa, que la vamos a dejar para después. ¿Leer Lea. podría ser una buena técnica? ¿Verdad? Mito.
mito, verdad. Ay, esto es 50 y 50, definitivamente. Diana nos comenta, andaba en la página equivocada. Saludos de Tijuana. Bienvenida. ¿Dónde estuvo, Diana? Punta Arenas, Chile, Punta Javiera, Arenas, y la Wilke, Kila Wilke. desde Sí. Tacna. Es mito, nos dice Zenaida, desde Tacna. Denis Mito. Se recomienda realizar actividades de relajación, creo que podríamos precisar dentro de la intervención terapéutica, porque finalmente a todos nos pueden recomendar hacer actividades de relajación, ¿no? Sí, de hecho, Diana sabe que amo el yoga, pero bueno, ya no quiero avanzar con la respuesta. Sí. Andaban en la página de Fluir Fluir Más. más. Bueno, no importa, pero es lo mismo, ya llegaste, eso es lo importante. Saludos a Pedro, un saludo especial a Pedro Rodríguez. Ay, Pedro fue mi profesor también. Sí, nuestro profesor, Sí, nuestro Angélica. profesor. Sí, es verdad. ¿Qué actividades de relajación nos recomiendan? Nos Perfecto. preguntan a Yaret si va a quedar grabado. Sí, y de hecho también lo vamos a subir a nuestro canal de YouTube, que ya les vamos a comentar después también. Maravilloso. El uso de El uso de refranes. refranes ayuda, nos dice Carito. Uy, ya tenemos muchas cosas que contar. Ya. Voy a precisar quizás un poco esto de las técnicas de relajación. Como comenta Diana y Angélica, por sí solas las técnicas de relajación no las vamos a utilizar como un recurso terapéutico, porque cuando entendemos que la base de la tartamudez es neurobiológica, vamos a entender que en realidad no es la tensión corporal la que genera la tartamudez, sino que esta tensión vendría siendo algo que la persona va adquiriendo en la vida de tartamudez, en la necesidad de ocultar lo que le está ocurriendo también. Es una respuesta a las emociones que quien tartamudea puede tener, y en realidad trabajar la relajación cuando tenemos un concomitante físico que es intenso como esto, no tiene mucho sentido porque está directamente asociado con el momento de tartamudez. Es una evitación o un escape probablemente de ese momento incómodo que genera la tartamudez, y no es porque la persona esté tensa necesariamente. De hecho, uno de los mitos, y que es bueno hablarlo acá, es que la tartamudez tiene un origen psicológico. Alguien había preguntado hace un Antes, me parece. momento, ¿sí? Si la tartamudez tiene un origen psicológico o físico. En realidad es una alteración del neurodesarrollo, aparece temprano en la infancia, la mayoría de los casos, la gran mayoría de los casos, y si nos basamos en eso, tenemos que considerar que la relajación en sí misma no va a ser un recurso terapéutico. Claro, ¿no? Nos puede ayudar como nos ayudaría a todos. O sea, es recomendable como es recomendable para todos. Pero como intervención directa, pues no va a tener mayor efectividad en realidad. Allí necesitamos trabajar otro tipo de estrategias para dejar de luchar con esa fuerza. Sobre todo, creo que eso se refiere mucho cuando hablamos de una persona con una tartamudez bastante notoria, ¿no? Bastante acentuada. Y en ese caso no nos va a ayudar, como ya lo explicó Ana Karina. Sí, definitivamente hacer este tipo de actividades se me viene a la mente yoga, mindfulness, meditación, o sea, ayuda a cualquier persona en general, pero usarlo específicamente como un tratamiento para la tartamudez es, bueno, hay otro tipo de herramientas que se pueden brindar, pero definitivamente por ahí no va. Pero igual es algo que suele pensar mucha gente. Yo ahorita acabo de tener un flashback y me acabo de acordar de que yo en algún momento también pensé eso. Hablando yo desde mi experiencia como persona con tartamudez, y me acuerdo haber pensado, pero tal vez si empiezo a hacer yoga puede ser,
pero efectivamente empecé a hacer clases de yoga, bueno, hace muchos años, y yendo por ahí y pasaban las sesiones y no pasaba nada. Y bueno, pues efectivamente, porque por ahí no es. Claro que ahora igual, o sea, lo sigo haciendo, pero ya no con esa finalidad, porque no hay evidencias científicas y también lo que se busca es trabajar en base a herramientas que tengan sustento mediante investigaciones. Entonces, por ahí eso no nos va a poder ayudar mucho. Al Y acá es respecto, importante, ups, chan, sorry, chan. No, dale Diana, yo espero, no te eh, preocupes. que es importante también dejar esto bastante en claro, tanto para la familia como para la persona que tartamudea, porque la persona que tartamudea dice, me estoy relajando, estoy poniendo todo de mí por estar mucho más tranquilo, más relajado, estoy realizando todas las actividades y el yoga del mundo, y aún así continúo tartamudeando. ¿Qué pasa aquí? Si se trata de un adulto, estoy empezando a generar culpa y responsabilidad por algo que es involuntario, que sale de la capacidad hasta cierto punto de esta persona. Y si se trata de un niño, empezamos a generar una carga de culpa bastante importante que no debería estar para nada dentro de la familia. Entonces, eso yo lo he visto de experiencias bastante cercanas y es muy importante poder dejar esto en claro. Por eso lo menciono, puede ayudar como le ayudaría a cualquier persona, que siempre es bueno, o sea, en mi opinión siempre es bueno, ¿no? Estas actividades de relajación, pero a nivel de fluidez, pues hay otros recursos. Si yo continúo con esto y no soy clara explicando a los papás, a los padres o madres de mi usuario, esta familia puede cargar con culpas que no le corresponden, no va a pensar que tratan de estar relajados todos, que hacen tal o cual actividad y sin embargo aún sigue tartamudeando. Entonces, allí es muy importante tenerlo en cuenta y saber explicarlo. Ujú. Además, lo que quería agregar, que era exactamente lo mismo que ibas a decir tú, Diana, lo mismo pero resumido. En realidad lo que quería agregar es que también es un mito bien expandido en la sociedad, en la comunidad en general, que quien tartamudea lo hace porque está nervioso, porque está tenso. Entonces, por lo general, lo que hace una persona frente a alguien que tartamudea, alguien que no sabe respecto del origen de la tartamudez, de cómo funciona, que no la vive tampoco, lo más común es que le digan, tranquilo, relájate, cálmate, justo cuando la persona está hablando y empieza a tartamudear. Y muy lejos de ayudar, finalmente, como dice Diana, la persona empieza a entender que en realidad al otro le incomoda un poco mi forma de expresarme, ¿por qué me pide que me relaje si ya estoy relajado? O al revés, llegan muchos adultos diciendo, es que yo soy muy nervioso, es que yo estoy muy tenso Fue muy siempre, ansioso. estoy muy ansioso. Entonces, se culpan por tartamudear cuando realmente no es por eso que la gente tartamudea, hay una predisposición a tartamudear. Y eso también es parte súper importante de reforzar durante la terapia porque te limita mucho. Si tú consideras que eres así, eh, como justificando la tartamudez desde esta perspectiva más emocional, se hace mucho más compleja y ahí es donde también tenemos que nosotras como terapeutas explicarle a la persona lo que se sabe actualmente sobre la tartamudez, que probablemente no es la verdad absoluta, porque siguen estudiando eternamente las causas, mil cosas, pero ya se tienen algunas certezas y esas son importantes de compartirlas con quien tenemos enfrente, para que la persona se transforme en el mejor experto de su propia tartamudez, porque él es quien va a ser este cambio de comportamientos en el habla, así como la familia en el caso de los niños más pequeños también. Y esta situación de relajación también nos lleva por el otro camino, ¿no? Cuando hablamos de una experiencia laboral, cuando hay personal reclutando, ¿qué es lo que se piensa, la idea equivocada que se tiene frente a la persona que está postulando al trabajo si tartamudea? Es que no es tranquilo, que no va a saber manejar ciertas situaciones de estrés, ¿no? O sea, y se empieza a crear un montón de ideas cerradas. Por eso es muy importante dejar bien explicado este aspecto de la calma, de la relajación, porque tendemos a tener muchas ideas cerradas alrededor de eso. Ujú. Y de hecho también los especialistas, porque a veces he escuchado comentarios como,
tiene tartamudez, entonces la terapeuta me ha pedido que vaya a clases de relajación y que haga taekwondo, que haga y etcétera. Entonces, si bien es parte de ambos lados, también el especialista que está trabajando hay que estar siempre ahí viendo y estudiando y todo eso, porque va a ser la única forma en la que podamos ayudar a los usuarios. Y, Dia- y porque Ana Karina y yo siempre eso, nos interrumpimos, discúlpame. no importa, no te preocupes, pero yo creo que vas a hablar lo mismo que yo. Que justo Diana M. García nos preguntaba, ¿dónde me recomiendan capacitarme para poder atender a mis pacientes con tartamudez? Angélica, por favor, ¿qué recomendación vas a hacer? Bueno, brevemente, bueno, tenemos un curso, nos puedes enviar un mensaje y te mandamos toda la información. Volvemos. Flash Sí, para Rápida. sí, yo quería justamente hablar de eso y de la importancia de que cada profesional y de distintas áreas se capaciten. Este curso del que habla Angélica no es un curso solo para fonoaudiólogos, para psicólogos, para profesores si quieren aprender más, incluso personas que tartamudean podrían acceder a él para entender la tartamudez desde otra perspectiva. Entonces, es muy importante que cambiemos esta mirada de la tartamudez, todos estos mitos que acompañan al tartamudeo, por lo mismo que decía Diana y que comentaba Angélica. Los estereotipos se mantienen en el tiempo, lamentablemente, porque hay algunos profesionales desinformados o que no se han interesado en actualizar un poquito más en esta área. Acá en Chile ocurre, por ejemplo, que muchas veces los neurólogos o los pediatras mandan a los niños a hacer un montón de exámenes, les dan ansiolíticos o algo como para tranquilizarlos, para calmarlos, y eso tiene que ver con la concepción que cada especialista tiene de la tartamudez. Si nosotros asumimos que fue un trastorno producto de un trauma, producto de algo psicológico, obviamente van a derivar a intervención psicológica. Pero actualmente lo que se sabe es que estos factores psicológicos, los traumas, pueden ser gatillantes de la tartamudez que ya existe en una predisposición en el individuo. Entonces es muy importante el poder capacitarse y generar esta necesidad también en los colegas de que se interesen por el área, porque la tartamudez, uno dice, ok, denme tips para trabajar esto, otro, pero si Es tú un mundo aparte. si no entiendes cómo es la tartamudez, realmente va a ser muy difícil lograr avances con los pacientes y a lo mejor los avances van a estar un poco sesgados a lo que la sociedad quiere y no a lo que la persona necesita. Ya, hablé mucho, lo siento, gracias. Sí, no. Pero lo que mencionabas era súper cierto. Si bien la tartamudez no tiene una causa psicológica, y justo eso me recordó una pregunta que nos habían hecho hace unos cuantos minutos, de que si por algún trauma el niño empezaba a tartamudear, por alguna experiencia fuerte, por así decirlo, era porque la tartamudez, porque esa era una de las causas de la tartamudez. Entonces también la tartamudez es multifactorial. Tiene una base neurobiológica, hay diferencias a nivel de estructura cerebral, de funcionamiento. Entonces todo ello acompañado de esta predisposición puede hacer que el niño pueda empezar a tartamudear, pero no va a ser que haya sido el hecho, el suceso que pasó, que sea el causante en sí. Todos estos términos que pueden sonar muy complicados o muy extraños están explicados a detalle en el módulo 1. Es una oportunidad bastante interesante para poder entender, porque en realidad cuando uno escucha tantas palabras juntas, a veces no entendemos de dónde vienen, pero ya explicado y desarrollado a detalle es mucho más fácil de comprender. Y una vez que comprendes lo que se sabe hasta el día de hoy acerca de la causa de la tartamudez y su naturaleza, es mucho más fácil poder comprender o tener más claro cómo realizar un proceso de intervención. Sí, y de hecho, justo también acá una de las preguntas que mencionan justo relacionados a ello es que si tiene carga genética, si es hereditario.
Y sí, Una carga definitivamente genética muy hay fuerte. hay una carga genética muy fuerte. De hecho, justo como comentábamos también en la primera reunión, en el caso de las madres, lo de estas altos porcentajes, aproximadamente 80, de, de que sus hijos también tengan tartamudez. Entonces, de hecho, hay una carga bastante fuerte en los genes. Y no necesariamente de los padres directamente, ojo, también puede ser el tío, siempre. Y ahora, que eso tampoco significa que tengan la culpa. Eso también es otro tema súper extenso, porque no es que los padres tengan la culpa o que el tío tenga la culpa, ni nada por el estilo. Es una suma Ahora, de factores, oh, y pero ahora yo lo voy a decir. Ah, no. Tienes razón, Diana, es una suma de factores, pero lo que quería agregar vamos a es que establecer turnos, también Ana Karina, porque ya existe no el te quiero caso interrumpir. contrario. No, tú siempre primero, solo que esta vez me lancé, así que no te preocupes. Siempre tú primero. Yo me quedo en silencio y espero mi turno. Dale, dale. ¡Oh, me estoy yendo! Ahí sí, ya. Entonces lo que les quería mencionar es que también Sí, se puede dar a nivel contrario. Hay estudios en donde hay gemelos monocigóticos genéticamente iguales y uno desarrolla tartamudez, el otro no. Así que, chan chan, más interesante se pone el tema. Ya, ahora me callo. por aquí nos mencionan qué sucede cuando la mamá presenta tartamudez, pero no es la mami biológica del niño. También están presentando ellas. En realidad pueden estar ocurriendo muchas cosas. Lo más adecuado sería conocer su historia, su historial clínico, un montón de datos que aquí no están presentes, pero lo que sí es un hecho es que no lo están imitando. O sea, imitar tartamudez no es sencillo. Yo siempre lo hago con mis papás o con mis alumnos y se dan cuenta que ponerte a pensar cómo vas a tartamudear, en qué palabra lo vas a hacer, con qué fuerza, con qué tipo de disfluencia, no es sencillo. O sea, requiere ponerte a pensar cómo lo vas a hacer. Entonces, por allí definitivamente si la idea que puedan tener es que los niños están imitando la tartamudez de su mamá, eso descártenlo. Algo más debe haber. Ujú. En ese caso, Sí, siempre es y de hecho, importante tal como la comentaba evaluación Diana, especializada. No, Angélica, uy, por ya favor. lo dije. Ah, vamos a hacer un yankenpo cada vez que... Ay, ya, no, estaba mencionando, ya me olvidé lo que estaba mencionando. Ah, ya me acordé. perdón. La que Diana comentaba de que es muy difícil imitar para las personas que no tienen tartamudez eh, hacer estas repeticiones, estos bloqueos, sobre todo, es complicado. Entonces, justo también me acordaba todo esto de que a veces también los padres dicen, pero es que en el nido hay un niño que está tartamudeando, entonces es por eso que mi hijo está tartamudeando también y quieren que el niño lo cambien de salón, etcétera, cuando la tartamudez no se da por invitación y definitivamente es difícil. Bueno, yo que tengo tartamudez no, pero para las personas que tienen tartamudez es difícil poder imitar. Hola, Karina. ¿Puedo? Estoy levantando la mano. Por Sí, favor. quería agregar solamente que a nivel de herencia también tenemos que considerar otros trastornos de la fluidez, no solo la tartamudez, también está el cluttering. Muchas veces las personas dicen, no, en mi familia no hay nadie que Exacto. tartamudee, pero sí tienen a alguien que habla muy rápido y que a veces no se le entiende. Y eso está socialmente más aceptado quizás, entonces dicen, ah, sí, yo tengo, mi abuelo hablaba así, o mi mamá habla así. Entonces ahí uno también se da cuenta de que no solamente la tartamudez puede ser un, como, y ahora se me van las palabras, un predictor genético, sino que otros trastornos de la fluidez también. ¿Ya? Entonces, no siempre se manifiesta Sí, solo con tartamudez. claro. Y porque es muy poco conocido, creo, para algunas personas que la tartamudez no es el único disturbio de la fluidez. Tenemos otros más.
De eso nos va a contar Ana Karina en el módulo 2. Es que es importante conocer todo esto, en realidad. Al momento de que uno va a evaluar, va a hacer un diagnóstico diferencial, es imprescindible contar con toda esta información y poder entenderla bien. Claro, claro. Por aquí nos preguntan, bueno, esto es de lo que justo veníamos comentando hace unos minutos, la meditación ayuda en algo. La meditación te puede ayudar en muchísimas cosas a nivel general. Hay personas que la practican, a mí me encanta la meditación, pero como tratamiento para la tartamudez no hay estudios científicos. De ahí nos Mira, acá hay un punto preguntan... bien importante de Mariela Arana. ¿Es posible que el habla rápido esté relacionada con el TDAH? Bueno, vamos a continuar con el punto 3, el punto 4, y luego ya desarrollamos un poquito más esto al final, me parece, Sí, para no perder la Sí, hilación, porque estamos yéndonos por las ramas, para variar nosotras. para variar. siempre. Es que nos encanta hablar de esto y podemos estar todos días y días hablando de tartamudez. Entonces el siguiente dice, la tartamudez inicia a los 3 años. ¿Mito o verdad? ¿Qué opinan ustedes? Pónganoslo en los comentarios. Mito. Nos ponen que mito. Nos dicen podría, pero no necesariamente. Mito, Dice mito. mito. Ujú. Mito. Oh, ahora, ¿por qué será mito? Chan, chan. Chan, chan, chan. No, acá es, ¿no? Yo estoy acá, a Pero tu en la derecha. transmisión solamente sale una. Sí, Ah, ok, sí. ok. Nos vamos viendo de a una, por eso nos interrumpimos. Ese es el problema. Pero yo aquí las veo a las dos en mi computadora. Sí, sí. Sí, yo también. En Facebook me refiero. Ah, sí, salimos de a una. A ver, Bueno, voy a responder un poco para que luego complemente Ana Karina. Y la otra ya empieza Ana Karina. Bueno, la tartamudez es un trastorno de la fluidez de inicio en la infancia que generalmente inicia entre los 2 y 6 años. Digo generalmente porque hay algunos casos en los que se inicia en la pubertad o en este despertar hormonal que de alguna manera incide. Entonces, no es que necesariamente tiene que empezar a los 3 años. No, hay niños pequeños de año y medio que empiezan con sus primeras palabras y empiezan ya con algunas disfluencias atípicas. Ujú. Sí, Entonces, no podemos hablar de una edad fija, pero sí de un estimado de edades, ¿no? Que se suele dar en la infancia. lo que sería muy bueno mencionar ahí es que no tenemos que esperar hasta los 5 años, por ejemplo, o 6 años, cuando un niño pequeño empieza a tartamudear, no hay que esperar para poder realizar un diagnóstico y así como ustedes han escuchado durante todo el video, hay un montón de factores que nos van a dar información respecto de cómo se va a comportar este tartamudeo en este niño en particular. Entonces, agregar nada más a lo que Diana decía, que puede empezar desde que el niño empieza a hablar y se dan casos de aparición cercanos a la pubertad, 12, 15 años, incluso por primera vez. O sea, imagínense, así como alguien mencionaba acá, alguien empezó a los 10 años a tartamudear y no era constante. Bueno, eso tiene que ver con las características de la tartamudez, por ejemplo, que es cíclica, variable, y ya lo hemos hablado, pero sí es importante considerar que
su naturaleza es variable. Entonces, a lo mejor un niño de 1 año y medio puede empezar a trabarse un poco al empezar a hablar con disfluencias típicas de la tartamudez. Luego puede que remita y uno diga, oh, se le pasó, fue temporal, pero luego volver a aparecer a los 3 años. Entonces, siempre el llamado, cuando a mí me consultan, es siempre poder evaluar detalladamente en cada caso cómo es la historia familiar también de esa persona y su experiencia comunicativa. Incluso también lo que me ha pasado a mí es que muchas veces llega el padre o la madre del niño y menciona algún comentario como, él no siempre tartamudeaba, él empezó hablando normal, entre comillas. Entonces, es verdad, ¿no? Puede empezar hablando sin difluencias y de pronto en una edad determinada comienzan a manifestarse estas difluencias. E incluso muchas veces los papás no las notan. Como se confunden con las influencias comunes, pasan desapercibidas y hasta que llega el momento en el que son demasiado obvias o ya se acompañan de esa lucha, esa tensión, esa fuerza por continuar las palabras, concomitantes físicos y otras manifestaciones que la hacen demasiado obvia, ¿no? Entonces no podemos decir que la tartamudez inicia a los 3 años. Hay un estimado de edades, incluso como dijo Ana Karina, cerca de la pubertad. O Podemos decir que incluso es un mito. Claro, o antes de los 3 años, cuando el niño comienza a hablar. Y hay también mucha información para los pediatras que siempre, no siempre, perdón, pediatra, en varios casos pueden comentar como que no, pero es normal, es porque está aprendiendo a hablar, hay que esperar. Ya le va a pasar, está muy Claro. engreído, déjalo. Entonces Perdón, hay que claro. tener mucho cuidado con esa información también. Aquí quiero agregar algo. Dale, Dinos. dale. Sí, quería hablar respecto de lo que pregunta José López, que pregunta si una persona puede desarrollar o iniciar tartamudez por un evento postraumático. Creo que ahí es necesario hacer una diferencia en otros diagnósticos que hay. Por ejemplo, está la tartamudez psicógena, la tartamudez neurogénica, que tienen otro origen. Ahora, obviamente hay que realizar una evaluación detallada para ver qué tipo de tartamudez es la que esta persona presenta, ¿sí? Ahora, Javiera, ya te responderemos, lo prometo, lo tengo ahí anotado. Pedro nos habla, y aquí yo creo que igual sería bueno que profundizáramos quizás un poco. Nos dice que una cosa es la tartamudez y otra son las difluencias. Las difluencias generalmente se presentan en edades tempranas, con el inicio del habla. Estas son difluencias típicas del desarrollo, eso no es tartamudez. Creo que sí, Pedro, absolutamente de acuerdo. Sin embargo, lo que tenemos que tener en consideración es el tipo de influencias, porque si vemos nosotros como una visión general, del 100% de niños, solo el 5% presenta algún tipo de tartamudez, ¿sí? Ahora, la diferencia en el diagnóstico la va a dar obviamente la evaluación especializada, haciendo una diferenciación entre las difluencias comunes, que son las que todos tenemos, incluso las personas que tartamudean, y las difluencias típicas de la tartamudez, que para que ustedes vayan teniendo noción de esto son las repeticiones, las prolongaciones y los bloqueos. ¿Ya? Entonces, no hay que esperar cuando un niño empieza a tartamudear. Esa es la mirada general de siempre, no esperar. ¿Por qué? Porque si esos padres ya están preocupados por la forma en que su hijo habla, es una señal de que algo tenemos que hacer, darles herramientas. Si es difluencia, probablemente pase rápidamente, pero si es tartamudez y es persistente, tenemos que darles estas herramientas al niño desde antes y a su familia para que no sufran con la tartamudez y no tengan una vivencia negativa de la misma. Sí, yo creo que esa es la gran diferencia que uno puede realizar quizás en edades tempranas. Si los papás están preocupados y si nosotros vemos que hay signos de tartamudez, sugerir siempre la intervención temprana, más preventiva. Además que el inicio de edades tempranas es muy rico porque le da posibilidad de trabajar muchas cosas, evitar otras cosas que muchas veces cuando llegan chicos en edades más avanzadas el trabajo es mucho más difícil Claro. en ciertos aspectos. Uh-huh. Y vamos al último punto que tenemos aquí,
Mito o verdad. La persona con tartamudez debe aprender sinónimos de palabras. ¿Qué ¿Qué opinan nos ustedes? dicen? Opinen, opinen. Esta yo creo Aquí que quiero también aprovechar la de explicar, respondemos al mismo tiempo. Que claro, en yo realidad quiero es un aprovechar recurso muy esto. utilizado por muchas personas que tartamudean, Ujú. el uso de sinónimos. Ana Karina está ahí como... Ahora sí, ¿puedo? Dale, dale, Sí, dale. por fin. Em, Aquí Diana nos pregunta qué significa cíclica, variable o tónica clónica, probablemente. Son varios Eh, términos ahí. claro, en realidad la ciclicidad de la tartamudez em, implica que la tartamudez en edades tempranas va y viene, puede aparecer y desaparecer en la persona mientras empieza a estabilizarse, por decirlo de alguna forma, esta falta de fluidez en quien se comunica. Lo tónico y clónico tiene que ver con otra clasificación que hablamos al principio, que yo me acuerdo que tú andabas perdida en otra página, por eso la voy a decir, que es una clasificación que ya no se usa, que tiene que ver con las características de las disfluencias. ¿Ya? Eso, no hablo más. Y bueno, sigamos con Con la persona con tartamudez debe aprender sinónimos de palabras. verdad, mito, mito, Nos mito, comentan que verdad, mito, mito, ¿verdad? verdad, verdura, verdad. Debe ser Están chileno, divididas las opiniones. 50-50 está. debe ser chileno el que dijo verdura. Yo creo que, o puede ser peruano también. Ah, sí, también. Ah, perfecto. Nuestras cargas son muy parecidas en realidad, Ana Karina. Sí, Angélica, una amiga y yo hemos hecho un análisis de eso. O futuro estudio. Y bueno, para responder si es mito o verdad. Angélica, tu opinión. No, mito, por favor, no. A ver, ¿qué sucede? Dice, la persona con tartamudez debe aprender sinónimos de palabras. En terapias, algunos especialistas pueden enseñar sinónimos de palabras para que en caso la Mío. persona que tartamudea no pueda decir una palabra, la cambie inmediatamente y pueda decir otra de tal forma que no va a tartamudear. Pero ahora, ¿qué pasa con esto? Que van a haber situaciones en las que vamos a tener que decir la palabra, ya sea porque estamos en una clase y tenemos que leer en voz alta y no vamos a cambiar por sinónimos la lectura que tienen todos los compañeros de el aula. Entonces hay situaciones en las que vamos a tener que decir estas palabras y cambiarlas por sinónimos lo que genera es que la persona tenga miedo a estas palabras, lo cual evidentemente va a tener un efecto negativo, porque lo que se busca no es que la persona tenga miedo a las palabras, lo que se busca es que la persona, pese a que tartamudeo no, pueda expresar lo que quiere decir y cambiar ese tipo de palabras, usar otras, y además que también es muy, ¿cómo decirlo? No sé, agotador. sí, agotador, es un esfuerzo, o sea, me imagino estudiando sinónimos de la palabra carro, auto, vehículo, etcétera. Entonces, es algo que, como mencionábamos al inicio, tampoco se da con naturalidad, porque en el habla espontánea las personas no estamos pensando con qué palabra voy a cambiar para no tartamudear. Es algo que sí me acuerdo haberlo leído incluso, o que incluso me lo han enseñado también, pero que no, evidentemente hay otro tipo de herramientas que nos van a ayudar a que podamos decir la palabra que queremos decir de una forma más fácil. Pero cambiar las palabras por sinónimos al final nos genera miedo a estas palabras y que evitemos situaciones en las que tengamos que decirlas. Una de las situaciones más difíciles para una persona que tartamudea es mostrar su tartamudez. Entonces, ese es un punto de trabajo bastante importante. Cuando yo cuando yo como persona que tartamudeo hago uso de sinónimos, estoy evitando pasar por ese momento de tartamudez que finalmente puede ser totalmente contraproducente en la mayoría de casos. Además que el uso de sinónimos no es efectivo. No todas las palabras tienen un sinónimo. Dime qué sinónimo le vas a poner a tu nombre.
Está solamente dándole vueltas a una situación que va a traer consigo una carga de emociones que van a terminar complicando, incrementando muchas veces el grado de tartamudez. Ujú. Al respecto, quiero agregar, por ejemplo, José nos cuenta aquí su experiencia, que dice, creo que el manejar sinónimos más términos reduce la tartamudez. En mi caso, yo utilizo este recurso y la oculta en cierta medida. Entonces, creo que ahí está la palabra clave, ocultar. ¿Por qué ocultar la tartamudez? Si finalmente el intento de ocultar la tartamudez permanentemente es el que nos lleva a tener miedo, ansiedad, eh, nos enseña a que tenemos que avergonzarnos de nuestra forma de hablar. En realidad yo creo que cuando nosotros iniciamos un tratamiento, y eso va a depender mucho del terapeuta con el que te enfrentes, tiene que ver con cómo ese mismo terapeuta concibe la tartamudez. Si lo vemos como una diferencia neurobiológica del funcionamiento del cerebro, ¿por qué vamos a querer curar si es una condición? Es algo que viene con la persona. Lo que vamos a ayudar, obviamente, es mejorar la comodidad de esta persona al expresarse, pero que lo haga de manera libre. También existe, para que sepan quiénes tartamudean, porque a lo mejor no tienen muchas experiencias con otras personas que tartamudean, que existe también la tartamudez encubierta, que mencionó Diana hace unos instantes. Y ocurre algo muy curioso con esto, porque la persona no se traba nada, no se ve nada de tensión, nada, 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 pero la persona tiene miedo de que se vea su tartamudez y eso lo limita a tal punto de que no puede comunicarse, se ve limitado en su expresión. Entonces creo que tenemos que dividir y entender que como objetivo terapéutico no va a estar en primer lugar la fluidez del habla. Si consideramos que la tartamudez tiene un montón de otros factores y entre todos lo que más necesitamos es que la persona se sienta libre de hablar, de decir lo que quiera, cuando quiera, de la forma más cómoda, para que los concomitantes físicos, y eso es algo que me gusta dejar ahí como para que lo volvamos a retomar después, un spoiler del curso, porque los concomitantes físicos tienen su origen en esto de la evitación también. La tartamudez primariamente tiene los signos que ya mencionamos. Alguien preguntó por ahí, repetición de palabras monosilábicas, repetición de sílabas iniciales, repetición de sonidos, prolongaciones y bloqueos. Y los concomitantes físicos empiezan a aparecer ante esta necesidad de salir de ese momento de tartamudez. Entonces, esto, como dice Ivana, es una evitación. El hecho de usar sinónimos no puede ser un recurso terapéutico si lo que buscamos es que la persona sea libre de poder expresarse. Y además una frase que escuché una vez y que me gustó mucho fue, como terapeuta no podemos hacer algo que nuestros usuarios no podrían hacer. Entonces, yo como terapeuta no voy a memorizarme 100 hojas de diccionario de sinónimos y antónimos, porque no es natural, no es recomendable, etc. Entonces, por eso siempre hay que estar estudiando y capacitándose. Así que bueno. Yes. Tengo anotadas algunas preguntas que a lo mejor podríamos... Sí, pero dame un segundito para pasar a la siguiente, porque en resumen, mitos. Muy bien, excelente. Tenemos una serie de cada 5 mitos importantes a conocer y entender el porqué de cada uno. No es solamente el hecho de decir que no, hay que saber por qué no. Angélica, puedes pasar con la siguiente y luego volvemos a las preguntas. ¿Perdona? Podemos pasar quizás a la siguiente y luego volvemos a las preguntas que las tengo anotadas acá. ¿Se cortó? ¿Te refieres a No, ahí está. A ver. Ya. Sí. No, yo pensaba explicar un poco a las personas que preguntan por el curso. Ok. Yo no para comprendí. Para aprovechar, hacer un resumen
porque aquí tengo las preguntas que son bien puntuales y las vamos a mencionar. A ver, ¿nos comentas? Angélica, ¿estás? Sí, sí, sí. Las preguntas que comentabas, Ana Karina. Perdón, ahora sí, es que estaba un poco desconectada, discúlpenme. Es sábado en la tarde, ya déjenme. Mi cerebro está un poco cansado. Ya, una de las preguntas que nos hicieron fue leer. Si leer era una estrategia adecuada para el tratamiento. Depende de para qué estás utilizándola, ¿no? Si soy una persona que cuando leo tartamudeo mucho, definitivamente hay que entrenar también esa parte, porque hay estrategias que son específicas para lectura. Pero así como hay estrategias específicas para lectura, también las hay para el habla. No quiere decir que lo que yo practico para leer va a ser efectivo en mi habla, porque desde allí estamos trabajando dos aspectos del habla que son distintos. Claro, súper. Otra pregunta que tengo acá es si leer refranes o trabalenguas ayuda. ¿Qué te puedo decir? Sí, miren, Tres testes tricos como entrego. sí, yo creo como herramienta terapéutica depende también, así como dice Diana, de cuál es el fin que quieres lograr con esto. No por leer más trabalenguas, de hecho me ha tocado ver pacientes que llegan a mí que otras colegas los han mandado a la casa con trabalenguas para que practiquen y que con eso se va a resolver la tartamudez. Hacer eso implica que estamos entendiendo la tartamudez solo desde la perspectiva motora y no entendiendo lo que realmente está ocurriendo con la persona que tartamudea. Yo uso refranes y trabalenguas, pero con otro fin, que es de entrenar el habla y las distintas herramientas que usamos para que la persona se sienta cómoda. Entonces, no es que no se usen, pero en sí mismos no sirven porque estamos solamente leyendo o hablando más. Y si no cambiamos esa forma de hablar, de alguna manera, vamos a dar vueltas en lo mismo. ¿Sigo con la otra? Dale. Dice, aquí podemos juntar tres cosas, porque nos preguntaron por el trastorno de déficit de atención, dispraxia, tartamudez. ¿Se pueden dar juntos? ¿Son uno producto del otro? No son en sí uno producto del otro, no es que cuando se presente uno necesariamente se va a presentar el otro trastorno, pero sí se conoce que pueden ser trastornos concomitantes, se puede presentar uno sumado al otro, y lo que también sabemos es que si hay más de uno, el trabajo de intervención va a ser más complicado, o sea, esa es una realidad. Por las características que puede presentar, por ejemplo, un niño con TDAH, que en el caso de la tartamudez requiere mucho monitoreo de habla, cuando trabajamos las habilidades de fluidez, las estrategias, en ese sentido, por allí vamos a tener un punto en contra para el trabajo. Entonces, sí se pueden presentar, sí, el trabajo es más difícil, esa también es una realidad, pero no es que tenga necesariamente que presentarse uno sumado al otro o uno como consecuencia de otro. Uh-huh. Pero sí, evidentemente se pueden dar juntos, puede haber tartamudez y TDAH, tartamudez y autismo, tartamudez y Síndrome discapacidad de Down. intelectual, síndrome de Down, se puede dar Dispraxia. definitivamente. Entonces ahí se va a necesitar un trabajo multidisciplinar de los especialistas que están viendo el autismo, va a ser un trabajo en conjunto. Así Y es. van a atender muchísimas cosas, por ejemplo, más allá de las terapias, por ejemplo, se me viene siempre a la mente el tema de la medicación para TDAH, cómo va a impactar, porque a veces puede, los medicamentos estimulantes, que sí pueden incrementar un poco más la tartamudez, depende del tipo de medicación que esté tomando el niño, el adulto con TDAH. Eso es De hecho, se todo un puede dar tema aparte junto también, el y tema de la medicación. Uh-huh. sí, Sí, es todo un... muchas veces preguntan qué tratar primero. Trabajo primero el trastorno del lenguaje, trastorno de habla, la tartamudez, la dispraxia, el síndrome de Down.
Finalmente la Varía respuesta mucho. es, tenemos que ver qué es lo que la persona necesita en ese momento. Si un niño con dispraxia está en un nivel lingüístico que le permite elaborar más cómodamente las frases, claro, podemos empezar a trabajar tartamudez, pero si el niño está recién a nivel de frases, dos palabras, ¿qué vamos a hacer? Tenemos que aumentar en ese caso su lenguaje, aunque en la vez anterior también lo hablábamos con Diana, la forma en que nosotros modelamos el habla en este niño, aún aplicando cualquier otro tratamiento, va a hacer diferencias significativas también en la fluidez. ¿Sí? Sí, allí Y, entra a detallar mucho la importancia de un trabajo en conjunto, ¿no? Y como dice Ana Karina, o sea, ¿qué tanto puedo hacer? Porque si estoy, por ejemplo, en el ejemplo que tú pusiste, Ana Karina, trabajando con un niño que tiene un vocabulario bastante reducido a nivel de palabra o de frase, ¿cómo intervengo más? Ya no puedo, me quedo con un tope. Trabajo a nivel de palabra y cómo hago para poder enlazar el resto del trabajo si el niño todavía no tiene esos recursos de base. Entonces, ujú. las características del niño, de su trastorno, las habilidades que tiene también van a sumar mucho para saber cómo empezar a trabajar. Trabajo en paralelo, trabajo primero esto, después lo otro, entonces va a variar mucho en función a las características de cada usuario. De hecho, ayer me preguntaba una colega cómo trabajar, por ejemplo, con un niño con síndrome de Down. Y la pregunta es, o la respuesta en realidad es, va a depender de cada caso y si un niño o una persona con síndrome de Down o cualquier persona en realidad, si sus recursos cognitivos tampoco son muy buenos, el tipo de estrategia con la que le vamos a enseñar los cambios que tiene que hacer en su habla van a ser distintos. Y también puede que tome más tiempo Ujú. o puede que no sea lo primordial de trabajar. Entonces, ahí es donde uno tiene que tener el criterio clínico de determinar qué es lo más importante en cada caso. Y como dice Pedro, que no hay recetarios. Sí, no hay Así es. recetarios, porque muchas veces es como en que tengo un niño que tartamudea, ¿qué hago? Pero hay que hacerle la evaluación al niño, ver cuántos años tiene, ver su historia clínica. Es un poquito complicado responder esa pregunta. Ay, aparecen tantas preguntas interesantes. Yo quiero Creo que responder algunas acá. eh, Ay, ¿puedo decir una? Dale, dale. Una, nos preguntaron Cintia Cisneros. Entonces, ¿sería disfluencia lo mismo que tartamudez? Y otra cosa sería la tartamudez del desarrollo, que dura un tiempo y luego desaparece, ¿cierto? Ah, esto fue de las primeras cosas que hablamos en esta entrevista, en donde hablamos que en Argentina se usa el sinónimo de disfluencia con tartamudez. Sí, pero a nivel internacional la tartamudez es una y su nombre es tartamudez, tartamudeo de inicio en la infancia o de inicio temprano en el desarrollo o tartamudez del desarrollo. Y ahí es donde, como decía Diana, a lo mejor son muchas palabras, muchos conceptos que ahora se les van a confundir, pero lo importante es que la tartamudez desde temprana edad se puede diagnosticar y la que desaparece sería la disfluencia, que no es sinónimo de tartamudez. exacto. Nos acaban de preguntar también que si, Diana, tú tartamudeas y que Yo Claro. tartamudeo, no lo he visto. No, y yo si no tartamudeo. Bueno, tartamudeo como todos, ¿no? En realidad todos tartamudeamos, todos tenemos disfluencias atípicas también. Lo que va a marcar la diferencia es el porcentaje de Y cómo la disfluencias dentro de vivimos, mi habla. Exacto, claro. así es. Aquí quiero responder algo que preguntó antes Dina. Alguien aquí tiene. ¿Cómo se puede ayudar a un niño de 7 años que presenta tartamudez? Y le responden no hacerlo consciente cuando se traba, o sea, no decirle, cálmate despacio. Creo que este es un tema que hay que desarrollar y por eso tenemos que aprender mucho, mucho y tener distintas miradas de la tartamudez. Yo he aprendido con la práctica clínica y también estudiando, obviamente, profundizando en el tema, la importancia de hablar de la tartamudez, la importancia de empezar a hablar de la tartamudez con las personas eh, sobre lo que les está ocurriendo. Y un niño de 7 años va a ser consciente, obviamente. Los niños desde muy pequeños ya tienen conciencia de lo que les ocurre. Eso quería hablar.
Bueno, y hay un montón de otras preguntas. Sí, definitivamente hay muchísimas preguntas más. Podríamos juntarnos otro día, Sí, porque ya porque estamos en el límite del tiempo. ya no tenemos más tiempo por hoy, Ujú. pero sí, definitivamente vamos a seguir hablando de esto. Mil disculpas nuevamente para las personas que se quisieron conectar en la primera fecha, pero se llenó el espacio esa vez. Por ello hemos creado este espacio nuevo y bueno, esperamos crear más espacios en los que podamos seguir hablando de tartamudez. Y igual aquí Está de tenemos estreno. nuestras redes de Instagram, el Facebook, nuestras páginas web, correos, Sáquenle fotos, pantallazo. para que nos puedan, para que nos puedan seguir escribiendo. Como siempre decimos, a nosotras nos encanta hablar sobre este tema y estamos aquí para responder todas las preguntas que podamos. Lamentablemente hoy día por tiempo ya no podemos seguir respondiendo, pero Estamos saben que anotando, igual estamos anotando. sí. Y bueno, muchas gracias nuevamente por haber estado hoy día. Creo que tanto Diana como Ana Karina estamos muy, muy felices de haber hecho nuevamente este espacio y saben que vamos a tener todas nuestras redes para que nos puedan comentar cualquier otras dudas. Ujú. Listo. Nos despedimos entonces. Nos vemos pronto, chicas. Como siempre es un Adiós, muchas gusto poder gracias. compartir. Chao. Chao.